Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Padre Manuel. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están? Permítame un momento, permítame. Hola, arquitecto Ignacio. Hola, ¿Qué padre tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Rochayito? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, padre Manuel? ¿Cómo le va? Aquí Hola, ¿qué tal? Bien, estamos. todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho verlo. Igualmente. ¿Qué tal, doctor Javier? Qué gusto. Sí. Bueno, la doctora Lynn se encuentra cuidando a su bebé y me pidió me hiciera cargo de la charla. Y si tiene la oportunidad, se juntará con nosotros más tarde. Por lo pronto, pues en un rato más empezaremos la charla correspondiente a la sesión 10 de San Jerónimo Lídice, Conocimiento y Valoración de Patrimonio Edificado en México. Entonces, en un rato más iniciaremos y me contacto directamente para hacerles saber que por el momento no podrá estar con nosotros, pero si todo va bien con su bebé, nos acompañará más tarde. Entonces, en unos minutos más daremos inicio. Gracias. Perfecto. Padre Salvador, ¿cómo están? Bien, aquí, acompañando. Buenas noches a todos. Qué bien, buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Pues hoy hemos tenido aquí en la parroquia primer día de preasamblea parroquial, así que hemos invitado a todos también a participar en la conferencia, aquí en la charla de Juan Carlos, que también lo tuvimos el domingo acá en la parroquia, y pues fue también ahí una gran alegría poder saludarte personalmente, Juan Carlos. Muchas gracias, Padre. Sí, de hecho, ya hacía tiempo que no estábamos por allá, en San Jerónimo, con todo esto de la pandemia y con el trabajo. Sí, exacto. Pero bueno, ya en unos minutitos más, en un minuto comenzaremos para esta charla. Y pues vamos a ver qué tal pinta el día. Muy bien. Y esta semana me dieron la noticia de que ya estaba aprobado el proyecto de daños por sismo, la parte técnica. Una parte, ¿no? Falta todavía otra parte, pero pues ya al menos se va avanzando poquito a poco. Sí, qué bueno, porque eso sí que, fíjate, hasta eso, el análisis que se hace a iglesias, templos, y, bueno, en general patrimonio es escaso por sismo, ¿no? Así que uno piensa que estarán ahí por siempre, pero la verdad es Sí, que claro. no necesariamente. Sí, exacto. Entonces, pues son las 8:05, y pues siguiendo las indicaciones de la doctora Lynn, vamos a iniciar con esta sesión, es la sesión 10, titulada Un acercamiento a la estructura del templo de San Jerónimo Lídice, dentro de la serie de charlas San Jerónimo Lídice, Conocimiento y Valoración del Patrimonio Edificado en México. Muchos les agradeceré, igual por indicaciones de ella, que cualquier pregunta o comentario, por favor háganlo llegar desde el chat, para yo darle lectura en su momento y poder dar respuesta o revisar los comentarios que ahí aparezcan en el chat.
¿De acuerdo? Ya si queda tiempo, después de responder lo que coloquen en el chat, pues veremos si se pueden abrir los micrófonos para ceder la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir la pantalla para que puedan ustedes visualizarla. Y nada más permítanme. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, permítanme presentarme. Yo soy el doctor Juan Carlos Alcerreca Huerta. Actualmente trabajo para el CONACYT, comisionado al Colegio de la Frontera Sur. Y pues he hecho mis estudios de Ingeniería Civil en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, Campus CEU. Igualmente la maestría. Y ya el doctorado me fui a Alemania, a la Universidad Técnica de Braunschweig, a desarrollar mis estudios relacionados con estructuras costeras. Este tipo de estructuras son especiales porque siempre están sujetas a cargas cíclicas, ¿no? Entonces, actualmente colaboro y trabajo en el Colegio de la Frontera Sur en el grupo de observación y estudios de la Tierra, la atmósfera y el océano. Mis líneas de trabajo fundamentalmente son energía y análisis de estructuras naturales o artificiales sujetas al impacto de fluidos. Respecto a reconocimientos, he ganado 2 veces la medalla Gavino Barreda por parte de la UNAM. Y también pues he publicado más de 20 artículos en revistas indexadas a nivel internacional y nacional, así como participado en diferentes conferencias, ponencias, etc. Entonces, pues ese soy yo. Y cualquier cuestión, pues estamos a sus órdenes. Entonces, si pueden ver la pantalla, justamente iniciando estas charlas, pues dentro de lo que fue el flyer que justamente nos reúne en este día, ustedes pueden ver los diferentes elementos que podremos decir qué le pasa a la estructura y cómo entenderlo. Esta plática, más allá de entrar a una cuestión muy técnica, lo que busca es dar los principios básicos de qué es lo que observamos, por qué están esas grietas, o cuál es la posible causa de que se encuentren esas grietas, ¿no? Por eso justamente es el acercamiento a la estructura, intentar conocerla, darle un vistazo sencillo para que se pueda conocer y sobre todo sepamos, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar la charla. Y para ello, les presento estas imágenes. Son imágenes que simplemente nos llevan a pensar que los sismos no son únicos de México, ocurren a lo largo y ancho del mundo, en diferentes ciudades, en diferentes épocas. Desde lo más antiguo, que hay registros desde 1917, en Guatemala, uno de los más severos, donde esta imagen, bastante icónica, tiene la escultura del santo en pie y la iglesia tristemente pues en ruinas, ¿no? Esto fue en 1917. En Chile, en 2010, un sismo de gran magnitud. Justamente pueden ver cómo empiezan a colapsar elementos estructurales de gran relevancia, ¿no? Aún así, los templos, pues, afortunadamente, gran parte de ellos, no todos, pero siguen en pie, ¿no? Algunos. Otros, desafortunadamente, por ejemplo, en Perú, en 2016, pues pierden parte de sus componentes, diríamos, tanto estructurales como arquitectónicas, ¿no? Obviamente, a veces ver las ruinas de un templo, de una iglesia, pues es triste, sobre todo para aquellos quienes se identifican realmente, quienes han vivido, quienes pertenecen a la región, ¿no? Pero obviamente aquí justamente de lo que hablamos es del patrimonio, y es un patrimonio de México, San Jerónimo, del cual yo, sin ser pues ahora sí que vecino de San Jerónimo, pero sí nacido en la Ciudad de México, para mí es todo un ícono
todos los templos, todos los edificios que en la ciudad existen, ¿no? Y no solo en la ciudad, sino también del país. Si vamos más adelante, vemos que en 2017 pues, hubo diversos daños, ¿no? No solo en la Ciudad de México, obviamente fue donde se llevaron los mayores, pero también en otras partes, por ejemplo en Chiapas, ustedes pueden ver cómo los daños a los campanarios, a los frentes, en San Cristóbal de las Casas también sucedió, agrietamientos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que vemos aquí como respuesta es, pues, los cambios de la estructura, ¿no? A veces estos cambios, pues, no son, diríamos, desde el punto de vista arquitectónico, lo más elegante, lo más bonito, pero al final son soluciones que son necesarias y que, más allá de qué tan agradable sea la vista, lo que se busca es mantener ese patrimonio y no solo mantenerlo y conservarlo, sino también asegurar que exista o que haya esa seguridad de que quienes lo usen, quienes estén en este templo, pues ahora con los nuevos reglamentos, pues haya muchísima más seguridad en este ámbito, ¿no? Entonces, ya entrando un poco a lo que es el sismo de 2017, en esta imagen podemos ver justamente cómo son los dos, el sismo de 2017 lo pueden ver en rojo y en negro ustedes pueden ver el sismo de 1985, ese sismo que se nos ha grabado mucho en la memoria, ¿no? Digo, yo todavía no nací en el 85, pero la marca siempre ha quedado, ¿no? Igual que lo ha sido el 2017. Y ustedes pueden ver que aquí hay diferentes mediciones. Tenemos las escalas, ¿no? La escala de Richter. El de la Ciudad de México fue de 7.1, el estimado, con a 105 kilómetros de la ciudad. Mientras que el de 1985, de magnitud 8.1 a 280 kilómetros el epicentro. Pero aquí hay una medida interesante, no es la forma clásica de presentar ya solo estos números, sino que estos trabajos realizados por el Instituto de Ingeniería muestran lo que es la aceleración del sismo, es decir, qué tan rápido es el movimiento, ¿no? Y asociado a un periodo. ¿Qué es el periodo? Si ustedes checan una ola, vamos a poner, quienes hayan visto alguna imagen del mar, del océano, ven las olas. Cada cuánto se repite una ola, eso es el periodo. Es decir, en este caso, para un sismo es cada cuánto se repite una onda, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en esos términos simples. Y vemos que cuando hay diferentes ondas que pertenecen a un sismo, es decir, no es una única onda, sino es una serie de ondas, ¿no? Cada una de ellas con diferente energía, con diferentes aceleraciones. Entonces vemos que el sismo, en particular el de 2017, son ondas de periodos bajos. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que está vibrando muy rápido, ¿sí? Tiene vibraciones muy rápidas. Y esas vibraciones rápidas no solo son rápidas, sino que tienen aceleraciones bastante intensas. ¿Qué tan intensas? Del doble de cualquier onda que se registró dentro del sismo de 1985, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los sismos? Si se fijan, las ondas que están de entre 0.5 a 2, esas ondas que cada 2 segundos tienen una nueva onda, cada 2 segundos, o cada 1 segundo, cada segundo, son similares. Entonces, ¿cómo es que se siente el sismo? Prácticamente, este tipo de ondas se sintieron igual. Es decir, el sismo del 2017 y 1985, para esta estación, ese punto en particular, se sintió igual, ¿no? Pero ondas más pequeñas, esas que vibran con mucha frecuencia, tenemos que se tuvieron una aceleración mayor, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque las estructuras reaccionan diferente en función de qué tan grande es esa aceleración y qué tanto es el periodo de vibración. Ahora, no solo es esa la diferencia entre el 2017 y 1985. El de 2017 ocurrió por una falla normal. Aquí tenemos el esquema de qué ocurre en una falla normal. En este tipo de fallas,
los bloques de tierra se desplazan de un lado al otro, lados contrarios, y por ende se tiene una falla. Esta es la falla de la tierra, y esto produce todo el movimiento. En el caso de una falla de subducción, como lo fue en el sismo de 1985, las placas o la tierra, la placa de tierra, chocan entre sí y ambas se hunden. En particular esta trata de elevar generando montañas, pero esta se hunde. Entonces, si se fijan, los mecanismos que generaron los dos sismos, si bien en algunas partes se sintieron similares, son diferentes, ¿no? Entonces, la cercanía también tiene mucho que ver en cómo es que se siente. Por eso, todo este tipo de mediciones que se llevan a cabo, tanto del sismológico, de la UNAM y otros centros de investigación, es fundamental para entender qué es lo que ocurre durante los sismos. Ahora, para entender una estructura, aquí una frase de Ludwig Mix van der Rohe, que dice: la estructura es el todo, de arriba abajo, hasta llegar al último detalle. Está inspirada en la misma idea. Eso es lo que llamamos estructura. Es decir, para entender nosotros una estructura debemos entender sus partes, debemos entender qué la compone y hasta dónde podría estar delimitada, ¿de acuerdo? Aquí todos los detalles, estos detalles que desde el punto de vista arquitectónico son fundamentales, también lo son desde el punto de vista de la estructura. Alguna vez me enseñaron que la arquitectura siempre rige a la ingeniería, y es cierto. ¿Por qué? Porque todas las estructuras parten de esta idea, de la idea, del arte, y justamente es eso lo que le da valor a los edificios, ¿de acuerdo? Entonces, al final, pues no solo hay que crear ideas y no solo debe de desarrollarse el edificio y darle un valor, sino también hay que entender cómo es esa estructura, es decir, de arriba abajo, de un lado al otro, y realmente tratar de interpretar cuál fue esa idea de cómo se desarrolló este edificio. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras tareas? El padre Manuel no me deja mentir, pero desde ese tiempo nos proporcionó acceso a algunos planos y había errores en esos planos. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a corregirlos. Estas correcciones tomaron diferentes técnicas, desde una medición a la, diríamos, un poquito la antigua, viendo las tecnologías que en sesiones pasadas nos mostraron, pero también empleando un poquito las tecnologías que hasta nuestros propios celulares tienen, ¿no? A partir de estos planos que de hecho desarrolló la doctora Dulce Alim, pudimos entender mejor la estructura, ¿sí? Al final, lo que nosotros tenemos son las diferentes partes que comprenden a este edificio. El poder tener un plano confiable es fundamental, principalmente para conocer cuáles son esas estructuras principales, cuáles son secundarias y cuáles requieren una mayor atención u otras, ¿de acuerdo? Entonces, en nosotros tenemos lo que es la planta de conjunto, la nave central, el presbiterio, sacristía y anexo. Aquí, lo que cabe recalcar y que pueden apreciar de primer grado son dos cosas. La primera es el tamaño de las columnas. En general son parecidas, pero hay elementos que son mucho más robustos, que aumentan la rigidez de la estructura. Normalmente, y ustedes lo verán, cuando tienen una parte rígida conectada a una, diríamos, no tan rígida, es usual que aparezcan fallas, es usual que aparezcan rupturas en la estructura. Lo mismo pasa en esta sección. Sin embargo, aquí también hay que apreciar que hay otros elementos que, si bien fueron colocados posterior a la estructura original, aumentan la rigidez de esta estructura, como es la losa del coro. ¿Sale? Entonces, a partir de estos planos es más fácil interpretar cómo es la estructura, cómo entenderla. Entonces, una de las tareas que nos dimos desde hace ya, no sé, padre, 2 años, más quizá, ¿no? Era justamente
trazar estas imágenes, ¿no? Lo primero que obtuvimos fueron pues tratar de probar técnicas que no fueran costosas, incluso que están a la mano de cualquier persona, aplicando software libre, es decir, que fuera gratuito, ¿no? Entonces, a partir de imágenes de celular, esto es a partir de imágenes de celular, lo que se obtiene es un tridimensional de lo que es el presbiterio. Entonces, no es que nos importara tanto el retablo, eso lo dejamos para el lado de bienes muebles, aunque ya forma, bueno, ya es parte de todo esto. Lo que nos importa es la ubicación de los escalones, los arcos, las columnas, etcétera. Y se puede obtener aún con un celular con una suficiente resolución como para poder entender qué es lo que está pasando. Aquí pueden ver un corte. Obviamente esto fue a partir de los planos que nos facilitó el padre Manuel. Pero ya redistribuyendo bien algunas secciones que estaban no erróneas, sino que había que corregir y colocar en la medida correspondiente, sobre todo considerando los desniveles que tiene la estructura, los anchos de muros, etcétera, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea de qué es lo que uno obtiene dentro de este sistema, esto es la realidad. Ustedes lo vieron bien bonito en la imagen pasada porque tiene colores y la textura, ¿no? Que se le llama. Pero en esta imagen en particular, ustedes pueden ver lo que es un archivo STL. ¿Qué es este tipo de archivos? Al final, aplicando esta tecnología, se puede mandar incluso a imprimir, como si fuera una maqueta. Pero más allá de eso, pues lo que queríamos era obtener ubicaciones, ¿no? Entonces, eso nos sirvió para ir corrigiendo estos planos. Ahorita vamos a ver para qué sirven estos planos. Entrando a otra fase, encontramos la misma técnica aplicando, pero ahora no un celular, sino aplicando un dron. El dron toma fotografías, se corrige, etcétera, y se obtiene un tridimensional. Ahorita lo vamos a ver. Con eso se puede corregir. De hecho, si ven el logo de la parroquia, pueden ver un poquito la diferencia con respecto a lo ya obtenido final, ¿no? Incluso como fue en la plática, tanto del maestro Mondragón como del ingeniero Tanaka, se pueden obtener resoluciones muy buenas que hasta las piedras, estas de cantera, se pueden ubicar fácilmente. De hecho, pueden aquí tener la analogía y ver cómo esto se traslada a los planos. Obviamente en los planos hay un detalle, ¿no? En la computadora pues se trabaja y se supone que todos son líneas rectas, ¿no? O se hace la simplificación. ¿Esto para qué? Para que pues se puedan tomar decisiones, ¿no? Pero también se empiezan a observar distintos detalles cuando se compara lo que es la realidad de lo que es justamente esta representación gráfica. Aquí uno de los detalles es, por ejemplo, este desnivel. Lo vamos a tocar más tarde. Esto es muy importante. Y esto tiene que ver un poco con lo que sigue en la siguiente lámina. Otro aspecto que es importante es, esto es un área completamente permeable, es el jardín, donde hay árboles, etcétera, y donde se tiene el muro, pero también este desnivel. Mientras que del otro lado es una zona impermeable. Esto tiene consecuencias. No son consecuencias graves ni nada de qué apurarse, pero sí ayuda a entender por qué algunas cosas pasan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis, aquí tenemos el plano, empezamos a detectar justamente, esta es la salida, el STL de la imagen. Si nosotros trazamos líneas paralelas entre sí, vemos que en las columnas, por ejemplo, de la fachada, todo es paralelo. Si ustedes tienen buen ojo y trazamos una nueva línea paralela a esto fue hecho mediante software CAD. Si esto lo trasladamos, la vertical del campanario debería ser la línea en azul, pero no. Es de hecho la línea roja. ¿Qué quiere decir esto? Existe una pequeña desviación respecto de la vertical. Esta desviación es de 0.73 grados, menor a 1 grado, ¿no? Dirían, ay, ¿qué tanto es tantito? Bueno, ese tantitos, cuando lo llevamos a la altura de 10 metros, es aproximadamente de unos 10 centímetros. Es decir,
lo suficiente como para que nosotros empecemos a detectar algunas cosas, como vamos a ver las grietas que aparecen cerca del campanario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí empieza a haber una llamada de atención. Y esto simplemente de obtener los dibujos y obtener diríamos, un archivo digitalizado de lo que es la parroquia, ¿no? Lo cual se ha facilitado. Una forma sencilla de comprobar, el padre Manuel no me dejará mentir, es colocar una plomada. Colocando la plomada se puede verificar si esto es cierto o no. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa si de repente yo tengo algún desplazamiento de este costado, considerando el muro que les dije, es decir, este pequeño desnivel. No es grave, de hecho, pero bajo ciertas circunstancias, y pueden ser lluvias, pueden ser sismos, puede ser una combinación de ambos, lo cual en la Ciudad de México no es poco común. Vemos que puede haber un simple empuje de tierras, deformar ligeramente lo que es la estructura. No hay que ser tan catastróficos, pero cuando esto se llega a vencer, no necesariamente se rompe la estructura completamente, pero sí se empieza a mermar un poco lo que es su cimiento. Cuando la estructura es muy rígida, lo soporta y generalmente suele hundirse completa, pero cuando no, llega a haber colapsos y roturas de estructuras. Para ello, considerando un pequeño video que está disponible de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia, pueden ver en el video cómo haciendo un pequeño desplazamiento de este muro, se empiezan a obtener lo que son diferenciales, ¿no? Es decir, que una parte se hunda más que la otra. No es necesario que se rompa completamente el muro, de hecho el muro sigue intacto. No es necesario que se rompa la estructura, sin embargo, empiezan a haber pequeños desplazamientos. ¿Qué lo puede ocasionar? Uno es el desplazamiento del muro. ¿Qué lo puede generar? Pues un sismo como el del 2017. ¿Es factible? Sí, es factible. ¿Qué más puede suceder? Acuérdense que les dije que esta área estará permeable. Entonces la filtración de agua hace que esto no esté completamente compactado o necesariamente no esté completamente compactado y que bajo ciertas condiciones pueda llegar a un nuevo equilibrio o compactarse de una mejor manera, ¿no? Lo cual en esta parte está mayormente prevenido. Cuando nosotros tenemos, y ustedes lo pueden constatar en sus propias casas, si toman un frasco con canicas, con cereal, con la sal, con arroz, ¿qué es lo que hacen para que le quepa más al frasco? Lo mueven, lo empiezan a agitar. Eso ocasiona que se compacte. No todo se compacta de la misma manera y eso puede generar estos pequeños deformaciones del suelo. Ahora, yendo ya a conocer qué es lo que pasa y cuáles son esos posibles mecanismos, recordando que pudiera haber alguna deformación. Esa deformación, ¿qué pasa? Pues justamente si se inclina todo el templo como una estructura completa, pero el campanario no, porque su suelo no lo hizo así, y considerando que además esta piedra de cantera genera diríamos, una junta fría, es decir, no hay liga, realmente de aquí para abajo no se observa una liga entre las dos estructuras. Cuando se logra hundir, aunque sea muy ligero, y como ya vimos, menos de 1 grado, pues empiezan a generarse estas grietas. Estas grietas justamente lo que hacen, o lo que reflejan, mejor dicho, es que las dos estructuras, la del campanario y la del templo, se hayan separado, es decir, que estén desligadas. ¿Es preocupante esto? Parcialmente. Hay otras cosas que uno diría, bueno, pues son aplanados, ¿no? Ok, si suponemos que son aplanados, entonces no debería aparecer la grieta en su parte posterior.
podríamos decir, siguen siendo aplanados. Ok, pero cuando vemos al interior, este es el paso para ir hacia el coro. Esta es una grieta que recorre desde el piso hasta el techo. Y pueden ver que la apertura se sigue notando. Ahora, el indicativo también de que existe una inclinación entre la torre del campanario y el templo, nos está indicando justamente que esa grieta no es meramente de aplanado, sino que es estructural. Es decir, se han desligado los dos cuerpos. Ahora, algo interesante y que hay que hacer notar, y lo pueden ver justamente en estas piezas son testigos que puso el INA en su momento. Aquí pueden ver la fecha, 24/10 del 17. Se han roto también, es decir, la falla continuó posterior a la colocación de estas piezas. Aquí hay otra de las piezas que colocaron, igualmente sigue rota. Estos testigos lo que hacen es colocarse y buscan reflejar si sigue habiendo hundimientos. Al menos un mes después, que es cuando se verifica estas roturas, se habían colocado como nuevos, ahorita están agrietados, ¿no? Lo cual nos indica que sí hubo un desplazamiento para esa grieta en particular. Ahora, en su momento en una de las charlas, fue la sesión 2 o 3, si no mal recuerdo, se hablaba de que no había hundimientos diferenciales. Eso vaya, no es necesario que haya los hundimientos diferenciales para que esta grieta aparezca. Simplemente quiere decir que se recompactó o hubo un reacomodo del suelo tal que se abrió esta grieta y simplemente al alcanzar esta nueva configuración, pues ya no se sigue hundiendo, lo cual es un buen síntoma. Si se hubiesen detectado por parte del INA hundimientos diferenciales, entonces sí sería de preocuparse porque sería una falla no únicamente para, diríamos, todo se está hundiendo, bueno, todo se hundió y ya ahí quedó. No, sino que partes del templo se estarían hundiendo de forma diferente y eso es muy grave para una estructura, ¿no? Entonces, diríamos que dentro de lo malo salió algo bueno, ¿no? Y es que no hay hundimientos diferenciales, pero sí ha habido un reacomodo de las estructuras entre sí. Ahora, a partir de esta información de los planos que realizó la doctora Dulce Alín, pudimos obtener un modelo tridimensional muy sencillo, ¿sí? Y esto es para efectos justamente de esta charla. Es decir, no se hizo una corrida estructural, no se hizo algo técnico, sino es simplemente a generar este acercamiento a conocer la estructura. Entonces, este tridimensional, vamos a, diríamos, desnudarlo un poco, abrirlo, aprovechando los beneficios de la tecnología y de los modelos CAD. Lo que tenemos es diferentes secciones. Aquí pueden ver, por ejemplo, lo que es el coro, el presbiterio, la torre campanario. Aquí pueden ver que está todo unido, ¿no? Incluso nos da para obtener ciertos detalles arquitectónicos, ¿no? Lo volvemos cada vez más simple. Vamos a quitarle ese color tan masivo, vamos a quitarle los tonos, ¿no? Y vamos a empezar a darles nombres a las cosas. Entonces, aquí esto es la estructura principal. Obviamente hay otras partes que deben ser consideradas, pero vamos a concentrarnos en esta sesión hacia estos elementos. Tenemos por un lado los contrafuertes, los cuales siempre aparecen en la zona exterior del templo. Tenemos los arcos primarios que van de lado a lado del templo, son estos que están en color rojo y que por ende deben de estar unidos al contrafuerte, lo vamos a ver en las siguientes láminas. Tenemos arcos secundarios que unen los arcos transversales y con esta estructura así de simple, diríamos que ya nuestro templo podría tomar forma. De hecho, si quitamos un poquito los muros, tendríamos propiamente lo que es una estructura
prácticamente completa, ¿no? Obviamente los muros sí funcionan, sí ayudan. Sin embargo, no forman parte de la estructura principal que vamos a ver en esta sesión. También tenemos columnas, ¿no? Las columnas, obviamente, estas son las que prácticamente en todo momento se reconocen, pero también debemos considerar que hay columnas en las esquinas, por ejemplo, por acá, y columnas que obviamente pues no las vemos tal cual, pero ahí están, ¿no? Entonces, vamos viendo los arcos primarios, estos arcos que cruzan de lado a lado la nave. ¿Qué es lo que han sufrido? Normalmente, un arco, su funcionamiento es de soportar las cargas, ¿sí? Pero al momento de soportar estas cargas, se empiezan a redirigir y siempre se obtiene una fuerza que empuja a que el arco se abra. Siempre la va a haber. Esto es el funcionamiento de un arco. Elimina un poco los momentos, pero lo transfiere en una fuerza lateral. ¿De acuerdo? Y una fuerza obviamente vertical que concentra la mayor parte. Normalmente esta fuerza externa cae fuera de lo que es la columna del arco que sostiene el arco y eso lo llevaría a abrirse. Para que esto no suceda es que se suelen colocar contrafuertes. ¿Para qué? Para justamente detener la acción de esta fuerza. Normalmente bajo acciones, diríamos, de la gravedad, del peso propio de la estructura, inclusive viento, no hay problemas en la estructura. Sin embargo, existen ocasiones, ¿no?, que estas cargas son aumentadas cuando ocurren los sismos. Es decir, un sismo genera vibraciones y esta fuerza de repente puede aumentar, puede disminuir. ¿De acuerdo? Y no solo ir en un solo sentido, sino también en el otro. Entonces, eso genera problemas para la estructura. Obviamente, pues actualmente existen reglamentos de construcción, pero en su momento, y ustedes lo pueden ver, pues no había más que la experiencia, ¿no? Y actualmente lo que se busca es, pues también tener esa seguridad, ¿no? Aquí vemos algunas de las grietas, las vamos a ver con calma, para cada uno de los arcos. Entonces, yendo por el primer arco, ahora sí que del coro hacia el presbiterio, aquí tenemos un zoom justamente de la grieta que observamos. Si ustedes consideran este empuje y que más o menos, digo, no es exactamente la forma, pero aproximadamente se estaría deformando en este sentido, la primera grieta que debería aparecer es en el centro. Y ahí la tenemos justamente. De hecho, ustedes pueden ver las diferentes dovelas que conforman el arco. También pueden observar que aún después de colocados los testigos, el 31 de octubre del 17, pues sigue habiendo o hubo un reacomodo de esta pieza. Aquí no está notable, pero sí en este lado. Hay grietas que algunas empiezan a reflejar cuáles son las dovelas, es decir, la junta empieza a ceder un poco, y hay otras que simplemente pueden estar asociadas a aplanados, ¿no? Igualmente aquí pueden ver que existen otros testigos. Estas fotos son de principios de este año y también del año anterior. Entonces, lo recomendable siempre es estar observando estos testigos para en el momento en que haya una grieta en estos, pues se comunique la situación, ¿no? Este fue el primer arco. Vamos con el segundo. Igual, el mismo mecanismo, y aquí vemos justamente los agrietamientos presentes sobre la clave del arco, la dovela central. Estos son más claros y afortunadamente los testigos no muestran que se ha seguido abriendo o deformando, ¿no? Lo voy a decir ahora sí que deformando, ¿no? Porque hay que diferenciar algunas cosas. Vamos al siguiente arco, al tercer arco. Ya estamos cerca del presbiterio y del retablo, que vemos igual agrietamientos, pero estos no aparecen justamente donde está la clave, sino aparecen más como si fueran de este tipo, ¿no? Estos que están colocados por esta sección del arco. Y vemos también los testigos que se siguen o se siguieron abriendo después de colocarse, ¿no?
Entonces, esta situación pues empieza a decirnos que si los arcos primarios empiezan a ceder o tuvieron un nuevo desplazamiento, un nuevo reacomodo, pues justamente llaman mucho la atención a cómo se va a atender justamente estos arcos, ¿no? Ya que un colapso de estos arcos, pues imagínense que colapsemos este arco, por decirlo, que es el que estamos viendo, pues simplemente la losa menguaría su resistencia. De hecho, aquí pueden ver las vigas que sostienen la losa. Pues primero se flexionarían y muy posiblemente se obtendría el colapso. No estamos viendo lo que nos explica. ¿No pueden ver la pantalla? Sí, se ve muy bien la pantalla, gracias. Pero se ve muy chiquita la estructura, el dibujo de la estructura. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí lo ve mejor. Bueno. Yo lo veo mejor, gracias. Sí, quien había comentado. Espero su respuesta. Doctor Javier, no se escucha su micrófono, pero al parecer ya quedó resuelto. ¿Es correcto? Bueno, a lo mejor es problema de mi imagen, porque yo veo las caras de ustedes muy grandes y el dibujo de la estructura muy chiquito en un rincón de la pantalla. Es cuestión de su configuración del Zoom, me parece. Bueno, Voy a tratar. Con el mouse, ubíquese en la parte vertical y lo puede mover hacia un lado para agrandarlo. Ahora sí, ya está, gracias. Ya está. Ok. Bueno, aquí pueden ustedes ver justamente lo que es el zoom a los arcos principales. Entonces, un colapso de estos arcos, pues simplemente las vigas que atraviesan, que se soportan sobre estos arcos, pues muy probablemente no tengan la resistencia para soportar el claro tan largo que habría suponiendo que se cayera uno de estos arcos. Entonces eso podría llevar a un colapso del techo. Por eso es que resultan ser arcos primarios. Voy a eliminar un poquito el zoom para regresar. Entonces, ¿esto marca que hay un colapso de la estructura? No, no necesariamente. ¿Por qué? El arco, lo que nos indican estas grietas es que se ha deformado. Lo que hay que procurar ahora es que esta deformación no sea excesiva, tal que ponga en riesgo toda la estructura. Ese es el detalle. Entonces, ¿se vuelve una prioridad? Sí. Es decir, la prioridad es evitar que este tipo de desplazamientos, de deformaciones continúen. Esa es la prioridad que existe ahora. ¿Por qué? El colapso de un arco, realmente para hacer que colapse, es difícil, realmente es difícil hacer que colapse, ¿no? Por la forma que tienen. Pero, ¿qué riesgos tenemos? ¿Qué puede deformarlo ahorita? Pues simplemente que, inclusive mientras yo esté hablando, ocurra otro sismo, ¿no? Y ese otro sismo no solo ejerce fuerzas gravitatorias, es decir, fuerzas verticales, sino que ocurren fuerzas laterales, es decir, y ya considerando que hay daños, vamos a ver luego los contrafuertes, pero también imagínense que hay fuerzas que también pueden aplicarse a lo largo de la nave, y esas fuerzas no son las que necesariamente está preparado el arco. Entonces, si ya tiene una deformación, eso puede ser, puede aumentarse o incluso llegar al colapso. Por eso es tratar de evitar que continúen estas deformaciones y tratar de reforzar y darle fortaleza, diríamos, a esta estructura, ¿no? Entonces, si nos vamos ya al cuarto arco, aquí de hecho pueden ver las vigas ya que están sobre la zona del presbiterio donde está el retablo, pueden ver que se ha caído el aplanado. Aquí obviamente estos no son vigas porque esto no fue material usado, vigas de acero, ¿no?
lo que pueden ver es justamente las dovelas, ¿no? Aquí está completamente la junta, realmente ha cedido. Pueden ver el aplanado, la junta, incluso la misma clave ya se encuentra fraccionada. Y esto empieza a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque justamente un mal desplazamiento, diríamos, ya está lesionado y le viene un golpe fuerte, puede hacer que empiecen a colapsar partes importantes de la estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo justamente con esta charla. ¿Cuál es la relevancia de empezar a conocer todos los síntomas, diríamos, que nos está pues marcando el mismo edificio, ¿no? Si vamos a los arcos secundarios, los daños son menores. De hecho, básicamente muchos de ellos están encerrados solamente quizá únicamente a aplanados, ¿no? Aquí pueden ver algunas grietas, e igualmente aquí pueden ver otras, pero no son tan graves como la de los arcos primarios. ¿A qué se puede deber esto? Pues básicamente porque el arco secundario no está trabajando solo si vemos algún desplazamiento en este sentido, en el sentido longitudinal del templo, sino que hay un muro de mampostería que le da apoyo, soporte a estos arcos secundarios. Por eso los daños pueden ser menores. Sin embargo, un arco secundario sin su arco primario, pues muchas veces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces recuerden que la estructura, pues es un todo. Si continuamos, se empiezan a notar cuestiones muy importantes, que es la liga que existe entre un arco primario y el arco secundario. Obviamente esto es para la unión con la columna sobre la cual se van a descargar las fuerzas al piso. Aquí pueden ver un agrietamiento, y esto no es un agrietamiento de acabado, sino que penetra varios centímetros dentro de lo que es el arco. Esto es bastante serio porque este arco tenemos la falla en su zona central y tenemos una falla en su zona lateral. Cualquier reacomodo nuevo, intenso de esta estructura pone en riesgo esta parte, de hecho es esta sección del templo, ¿no? Entonces, pues lo que menos queremos es pues que se caigan partes y que al final pues sea más costoso no solo desde el punto de vista de reconstruir lo monetario, sino más costoso que pase el tiempo y ya no se pueda recuperar, ¿no? Entonces, tener esta atención hacia cómo resolver la estructura, cómo prevenir que ya no siga habiendo desplazamientos y prevenir que fallas que ya existen se hagan todavía más grandes. Y no solo eso, sino reforzarlas y evitar que esta falla realmente se siga propagando al resto de la estructura, pues es algo que es lo que hay que pensar, ¿no? Ahora, los arcos, como bien mencionábamos, pues dan un empuje lateral, siempre. Entonces, lo que se esperaría es una deformación, y siempre ocurre. ¿Qué se hace? Pues normalmente aquí tenemos una bóveda, pero es lo mismo, un arco es una sección, básicamente. Lo que se hace es reforzar justamente con más material esa sección para soportar por medio de su peso el empuje que está ejerciendo el arco debido a todo el peso que carga. Entonces, para eso están los contrafuertes. Estos los pueden ubicar en la parte exterior del templo. Lo que llama la atención es en particular un contrafuerte, el cual aquí tenemos lo que es la vista frontal y la vista posterior, donde un agrietamiento pues va prácticamente de lado a lado. ¿Qué quiere decir esto? Que este contrafuerte, estructuralmente hablando, ya no funciona. Así de sencillo. Está desligado y su función estructural pues está siendo minimizada a prácticamente cero, ¿no? Estos desplazamientos, ¿por qué pudieran haber ocurrido aquí? Porque tenemos justamente en la sección interna del templo una viga que sostiene la losa del coro, que son elementos rigidizadores. Entonces, imagínense que esto actúa o actuó quizá durante el sismo como una especie de ariete, el cual
pues justamente logró en algún momento separar el templo. Y no solo un ariete en un sentido, sino también a la hora de retraerse hacia el otro sentido, pues genera una diferencia de movimiento, lo cual en general no se observa en los otros contrafuertes, tanto de este lado, del lado sur, como del lado norte. Entonces, justamente estos elementos que a lo mejor en su origen no estaban contemplados, pero que fueron colocados, pues tenemos que ver que también tienen una incidencia en lo que es la estructura del templo. Entonces, esto sí es de llamar la atención, justamente porque la estructura o la función estructural que tiene el contrafuerte, pues ya no existe del todo, en particular para este. Ahora, los muros, pues lo vemos como un elemento que sirve de apoyo para rigidizar toda la estructura, en particular darle fortaleza y unión a los arcos secundarios. Y con ello se logra una mejor fortaleza de la nave, ¿no? Aquí, a diferencia de los otros testigos que hemos visto a lo largo de la presentación, pues no se observa que hayan tenido deformaciones. ¿Qué quiere decir? Desde 2017 que colocaron estos testigos, el muro no ha sufrido deformación alguna. Entonces, el acto principal, pues justamente se ve en los arcos primarios. Entonces, entrando a una parte un poquito más técnico-administrativa, pues en el 2017 se hizo uso, más bien a nivel general, a nivel de la ciudad, de estos dictámenes en seguridad estructural en edificaciones existentes. Yendo un poquito más al detalle, dice, conforme al plan de contingencia, cuando ocurre un evento sísmico de magnitud importante, así determinado por la administración, y lo cual ocurrió en 2017, se dará pie a este tipo de dictámenes. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí pueden ver, si tienen alguna duda, el sitio de donde se obtiene de forma oficial toda la información respecto a este tipo de dictámenes. Cuando vemos el dictamen, a lo mejor no lo aprecian mucho. En general, no hay, lo voy a leer directo, daños en instalaciones de gas, pues no hay. Grietas, movimientos del suelo, en su momento no detectaron. Deslizamiento de taludes o cortes tampoco detectaron. Pretiles, balcones, etcétera. Y otros peligros, no. Entonces, diría uno, pues está a salvo. No, porque de hecho, este dictamen que me facilitó el padre Manuel, pues lo definió como una edificación o área insegura de riesgo alto, ni siquiera incierta, sino de riesgo alto. Entonces, aquí se ve más o menos que requería una evaluación detallada, requería apuntalar principalmente pues los arcos, ¿no? Esto es desde el 2017. Hay otras observaciones. Como no está legible el texto para efectos de la presentación, decidí colocarlo en texto para que ustedes lo vieran. Y vamos a revisarlo. Y lo que se observó desde 2017 y que es parte de lo que se ha presentado en esta sesión es, por ejemplo, el contrafuerte agrietado, suroeste, claves de los 3 arcos torales agrietados, desprendimiento de plafones por entrada de agua por las grietas, ¿sí? Desprendimiento de acabados en arcos fajones, que son los laterales o los arcos secundarios, como los designamos para esta presentación, y en muros de cerramiento, ¿sí? Grietas verticales en las esquinas del presbiterio, muro del fondo del anexo agrietado y desplomado, diversos agrietamientos en el resto de muros y torre con agrietamiento en su unión con el templo y en los 4 apoyos del campanario. Estas son las observaciones principales. Hay unas menores ya dedicadas hacia la sacristía y la casa parroquial, y la capilla abierta se detectaron sin daños, por lo que se podían seguir utilizando.
una nota que hace este dictamen de 2017 es que no se podrá utilizar la nave hasta que se concluyan las reparaciones. Entonces, con esto es que me gustaría terminar la charla. Ese fue un acercamiento, diríamos, rápido para el tiempo. Obviamente, este tipo de temas, no solo San Jerónimo, sino cualquier edificación que sea patrimonio, como lo han visto a lo largo de las charlas, pues es interesante y nos llevaría, pues ya vamos en la 10ª sesión, ¿no? Viendo San Jerónimo, y pues esto es simplemente un acercamiento. Entonces, sin más, pues está ya la doctora Lynn. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Buenas noches a todos. Como ya les comentó el doctor Juan Carlos, no puede estar presente al inicio, pero los saludo a todos en estos momentos y agradezco el apoyo del doctor al inicio de esta 10ª sesión. Quiero agradecer esta interesante forma en la que nos ha ido mostrando el doctor Juan Carlos y de manera muy clara, muy gráfica, cómo es que funciona la estructura del templo de San Jerónimo, además de los ejemplos que ha mostrado y que permiten comprender mejor el tema. Así que, si le parece bien, doctor, podemos comenzar la sección de preguntas y comentarios, si es que hay. Estoy viendo que de momento no existe alguna pregunta escrita, pero veo que el doctor Javier Cortés Rocha quiere opinar. Y posteriormente sigo leyendo las que van apareciendo en el chat. Adelante, doctor. Yo quiero felicitar al doctor Alcerreca porque nos ha hecho una exposición muy accesible, muy clara, muy accesible, y creo que para todo el mundo ha resultado pues una forma de entender este tipo de estructuras y cómo estas estructuras se ven afectadas por los fenómenos como los sismos o los hundimientos diferenciales. Hay que decir que este tipo de estructura se usó muchísimo durante el siglo XVI. Hay infinidad de estructuras como esta, la de la Copac, en fin, muchísimas. Pero con la explicación del doctor Alcerreca, creo que todos nos hemos quedado muy satisfechos y nos vamos habiendo entendido mucho mejor las estructuras. Yo tendría una única objeción de terminología, una única diferencia con el doctor. Es que los arcos fajones, decía él que son los secundarios, y no, los arcos fajones, según la terminología tradicional, son los que él llama los primarios, y los secundarios se llamarían arcos formeros. Los torales son los que están en la zona de la cúpula o del crucero, cuando esto existe. Pero en fin, esas ya son necedades de viejo, por lo cual les pido que me disculpen. Por lo demás, lo felicito, doctor. Qué bueno que sea usted dedicado a esto, y seguramente su forma de abordar estas cuestiones y su diagnóstico de los daños del edificio pueden ser muy útiles aplicándolos a diferentes edificios. Y qué bueno que en el caso de San Jerónimo se están beneficiando de sus conocimientos y de su experiencia. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Javier. Efectivamente, tiene usted toda la razón en las definiciones. De hecho, también dentro del dictamen estructural ahí habría que ver por qué los definieron así. Porque
ya saben, son definiciones que a veces uno no está totalmente conforme, pero efectivamente usted tiene toda la razón. Y le agradezco muchísimo su comentario. La verdad, yo creo que algo que en San Jerónimo y en especial a la comunidad, ¿no? Y para eso pues, nos debemos, ¿no? Es compartir el conocimiento y hacerlo accesible, porque al final el valor del patrimonio lo da la comunidad, lo da quien usa el templo, lo da quien lo disfruta, y para eso es, ¿no? Es para valorar. Entonces, le agradezco muchísimo su comentario, sobre todo de usted toda una eminencia en estas áreas, ¿no? Y por supuesto, pues estamos aquí desde ya hace varios años con el padre Manuel platicando de todo esto. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, doctor Javier. Toda la razón. Gracias, Aline. A usted. Sí, padre Barba, voy a leer una pregunta antes en el chat, si me parece bien. Meli dice, entonces estas acciones que usted está realizando está en conocimiento el INAH y lo están trabajando en conjunto. Doctor Juan Carlos, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es, las acciones realmente las empezamos antes de que el INAH empezara ya formalmente a revisarlo, ¿no? Esto en cuestiones sobre todo con el padre Manuel para ir conociendo, porque él tenía muchas dudas, ¿no? Y yo creo que todavía sigue con muchas dudas, ¿no? Era para darle esa perspectiva de qué es lo que sucede con el templo, qué es lo que estaba sucediendo. Realmente yo no trabajo con el INAH, ¿no? No estamos haciendo trabajo en conjunto. De hecho, esto salió desde pues, el año pasado, antepasado. Empezamos a trabajar, ahora sí que los fines de semana, ahora sí que mi trabajo al cual estoy dedicado y que no es aquí en la Ciudad de México, sino es en Quintana Roo, pues me permitía dar este acercamiento, ¿no? Incluso aprovechando también un poco la pandemia, pues fue que pude estar en la Ciudad de México y dar este seguimiento. Y mucho fue probar técnicas que fueran fáciles de implementar, diríamos lo básico. Todo lo que hemos visto es algo fundamental, es algo básico, y era principalmente para con el padre Manuel, y después surgieron la idea de todas las charlas, pues dar a conocer pues estos simples detalles que parecen, y digo simples entre comillas, pero que son relevantes, ¿no? Seguramente el INAH, y viendo la charla que dio en su momento el maestro Mondragón, tiene ya conocimiento de todo este trabajo. El INAH lo ha desarrollado, de hecho aplicaron tecnología tipo LIDAR para obtener un mejor y muchísimo más detallado, pues no solo planos de conjunto, sino tridimensionales del templo. Y pues ahora sí que los expertos están en el INAH, y este trabajo que se hace es para, desde nuestro, ahora sí que como laicos, poner nuestro granito de arena, ¿no? Y apoyar al templo. Gracias. Gracias, doctor. Bien, padre Barba, adelante, por favor. Gracias. Y agradecer al doctor Juan Carlos por la sencillez con la que explica las cosas, porque a veces nos quedamos mucho en términos complejos y con palitos y manzanitas y dibujitos se entiende mucho más fácil todo esto, ¿no? Yo desde la experiencia en el caminar ahí con los del INAH, he ido aprendiendo mucho también, y ya aprendí esa diferenciación que nos cuesta trabajo de distinguir el elemento estructural. Uno ve los muros y dice, sí, pero eso no es tan grave. La estructura, las columnas, todo ello, entonces ya empieza a uno a distinguir. Y creo que el trabajo que han estado haciendo ustedes, colaborando ahí en la parroquia de San Jerónimo, entonces es un trabajo de tipo pastoral, de tipo de investigación, de estudio, que está medio enterado el INAH, porque los conoce algunos de ustedes, está el trabajo, pero digamos es un trabajo distinto, más bien paralelo y a veces de ayuda, que también les facilita a ellos, puesto que no se toca la estructura, no se hace obra.
es estudio y es análisis, y es conocimiento y planos. Por eso, o sea, están trabajando al margen del INA. No, pues más bien es un apoyo, un complemento y no estamos saltándonos ni al INA ni a la dimensión de bienes culturales. Vamos enterados ahí de la mano. En cuestión del dictamen, los dictámenes se dieron, muchos de ellos, solo por observación rápida, sin un análisis concreto, ¿no? Se inventaron para ese momento, incluso algunos templos fueron así por fotografías, y a la carrera sacaron la catalogación, ¿no? Leve, moderado y severo. Y algunos que estaban así en severo, después se les quitó la categoría, cuando ya se hizo un estudio más serio del aspecto estructural, y se abrieron, y algunos que han sido catalogados incluso como leves, ya se recurrió a DROs, muy miedosos, que algunos no eran tanto, pero no se arriesgaron, entonces pusieron severo, y ciérrese. Fue un dictamen así de varios templos que estaban abiertos y se cerraron. Unos que se habían cerrado se pudieron abrir cuando llevó más tiempo, porque este momento pues rebasó todo lo que se tenía ahí. Entonces hubo premura, se han ido modificando las terminologías. La primera clasificación que se dio para salir al paso, y se ha ido avanzando mucho en eso, y creo que este es un modelo. San Jerónimo está ayudando mucho para descubrir, por un lado, la fuerza de la comunidad, que están trabajando, interesados, que permite a los especialistas cercanos, aunque no sean tan especialistas, pero tienen una materia específica, eso ayuda mucho. Entonces, eso ha ido en muchos momentos también flexibilizando el aspecto tan duro del INA, ¿no? Que ha visto la necesidad de dejarse apoyar en otros y no solo la palabra divina del INA, ¿no? Hemos generado un diálogo muy cercano, muy rico, y creo que vamos avanzando. Y nos cuesta a veces trabajo, voy a defender también al INA, cuando algo no se conoce muy bien, pues todos los proyectos, por ejemplo, el proyecto ejecutivo, todo el análisis para conservación del patrimonio, que es una bronca. Entonces, hacer bien para no seguir metiendo, como decías, elementos rígidos en elementos flexibles, que es lo que generó muchos de los daños en los templos, por toda la rigidez que se le metió a la flexibilidad y movimiento que permitía las construcciones antiguas y los materiales usados ahí. Pues creo que eso nos clarifica mucho, pero también como que precisar para no quedarnos, estamos tan mal, estamos tan bien. Algo que resalta, recordarlo, lo hemos platicado en algún otro momento, salió por ahí el aspecto preventivo. Esto nos lleva a prevenir. O sea, no es grave, podemos arreglar, resarcir de alguna manera, y metiéndome con el INA, ahí si te hubiera regañado el INA, doctor Cortés me corregirá, en ciertos momentos no hablamos de reconstrucción, hablamos de restauración. Entonces también por ahí a ratitos es un término que haces, espérense, es muy diferente una cosa de la otra. Y gracias, sí, estamos caminando. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, nada más para terminar de responder el comentario del padre Salvador. Efectivamente son trabajos de tipo de investigación de nuestra parte, y hay, como bien dice, una parte de ejecución, ¿no? Ahora sí que ninguna va a pelear con la otra, al contrario, es complementario, y mucho de esto es pues ver qué es lo que está pasando, ¿no? Hay cosas dentro de las estructuras que son prioritarias. Hay cosas que uno dice, está fallado, pero puede aguantar todavía. Y hay otras que son de diferente grado, ¿no? Y como bien dice, esto es para previsión, para prevenir. Hay cuestiones que van a ser prioritarias, que el INA ya las debe tener contempladas y que obviamente va a tener la acción consecuente. Pero sí hay elementos, por ejemplo, la torre del campanario, ahorita no la tocamos mucho, pero ahora sí que Dios no lo quiera y haya otro sismo y se caiga el campanario sobre la nave, bueno, ya sería una catástrofe, ¿no? Pero por ahora una prioridad es pues esa estructura, la de la nave, y posteriormente, conforme también los recursos fluyan, porque esto es también no solo hacer, no solo investigar, sino también
pues no se hacen ahora sí que templos de la nada, sino que hay que pues solventarlo, ¿no? Económicamente. Entonces, esta secuencia de pasos, pues si bien puede llevar mucho tiempo, sí hay que irla contemplando, y la planeación es justamente lo que ayuda a optimizar tanto recursos económicos como pues recursos de todo tipo, ¿no? Esfuerzos también. Entonces, pues muchas gracias por su comentario, Padre Salvador, y por ahí había alguien, doctora. Yo quiero Sí, hacer una pregunta. adelante, Kena. Gracias. Gracias, Padre Manuel. Doctor Juan Carlos, yo no conozco mucho de cuestiones de ingeniería, pero por ejemplo entiendo que en una casa la estructura la conforman los cimientos y los muros de carga. Entonces, en un templo como el de San Jerónimo, la estructura la conforman los cimientos y los arcos. Respondiendo a la pregunta, sería el cimiento. Aquí yo no tuve acceso a cómo era el cimiento, pero sería el cimiento. Tendríamos las columnas, y las columnas a su vez los arcos. Ya después vendría una parte secundaria que serían los muros, ¿no? Y la azotea, los techos. Entonces, más o menos sería como el símil de una casa, el cimiento, y si se fija en su casa, le hicieron castillos, y cerca de la losa hay algo que es la dala, ¿no? Eso también ayuda, sería el equivalente de un arco. La diferencia es que como ya en la era moderna, 1900 para acá, se usa el acero, mucho de esto pues ya no se hace como antes, ¿no? Que eran arcos, que era la única estructura que facilitaba, sin usar acero, poder tener estas edificaciones, ¿no? Pero funcionan, como usted lo mencionó, de forma muy similar. Gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿Nadie más tiene un comentario? Aileen, ¿puedo? Tete, sí, adelante. Mira, nada más para dar las gracias. Estuvo padrísimo por lo sencillo, lo profundo y lo claro. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bien, pues. Yo quiero también Sí, adelante, Padre Manuel. agradecer, ingeniero Juan Carlos, también por todo la asesoría, ¿no? Que nos han ido dando durante todo este tiempo. Realmente, ¿no? Uno que no ha estudiado todo esto, cuando lo oye explicar de esa manera, ¿verdad? Pues se entiende mucho, y pues va ayudando, ¿verdad? También a tener todos los elementos, y en parte como hemos ido trabajando, ¿no? Buscando esta visión integral, ¿no? Sabemos también ahora que estamos en estos procesos, ya como les comentaba, hay una parte del proyecto ejecutivo que está aprobado, pero todo esto enriquece, ¿verdad? También, y obviamente, como lo hemos visto con el dictamen estructural, con los comentarios que se han ido recibiendo, y pues bueno, creo que pues todo esto suma, ¿verdad? Y creo que de la manera tan profesional y con todo, pues ahí su experiencia, ingeniero Juan Carlos, pues ayuda muchísimo, ¿no? A todo este proceso que estamos llevando en la parroquia. Así que pues muchísimas gracias también. Muchas gracias por su comentario, Padre Manuel. Y pues sí, efectivamente esto es una visión integral, y pues también para la comunidad pues no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, como lo han visto, sino que va a llevar bastante, ¿no? Alcanzar que un templo con el significado y el valor que tiene San Jerónimo alcance pues ese estado previo a 2017, e inclusive la restauración promueva un mejor estado, pues va a tomar tiempo, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que tener calma, y pues poco a poco, ahora sí que, como dirían, de piedra en piedra se hace un templo, ¿no? Gracias. Sí, exacto. Muchísimas gracias, y pues adelante. Muchas gracias, Padre Manuel, muchas gracias. Pues, doctor Juan Carlos, puede ver también los agradecimientos que le hacen aquí en el chat. Quiero también yo, si no hay más comentarios, quisiera agradecer al doctor
en Ingeniería, Juan Carlos Alcerreca, por su participación, su disposición, su tiempo y que nos haya compartido una pequeña parte de su conocimiento y experiencia. La verdad es que ha sido todo un honor contar con su presencia en esta noche. Quiero agradecer también a todos los que nos están viendo en esta noche en Zoom. De verdad espero que hayan disfrutado la sesión y que nos sirva, como ya se ha mencionado, creo que ya todo está dicho, para enriquecer nuestro conocimiento sobre el patrimonio. Como les estoy mencionando en el chat, les compartiré el link del cuestionario correspondiente a esta charla posteriormente. ¿Sí? Nos restan solo 2 charlas de esta serie de ponencias. Así que recordarles que la próxima sesión será el viernes 13 de agosto con la restauradora Claudia Alejandra Garza Villegas, quien coordina el tema de los bienes muebles de la Arquidiócesis Primada de México y cuyo tema será el patrimonio escultórico de San Jerónimo Lídice, una aproximación a sus tipologías técnicas y materiales. Así que pues seguimos uniéndonos en estas charlas para ampliar nuestro conocimiento, platicar un poco sobre todo esto específico de San Jerónimo del templo y pues de cualquier duda que se nos vaya generando, que vaya surgiendo. No sé si Padre Manuel o Padre Barba desean hacer esta oración de cierre que siempre tenemos, por favor. Padre Salvador, ¿quieres? Estaba mandando un mensaje, te iba a echar la bolita a ti. Ahí nos vamos, Se las envía a exacto. los dos. Exacto. En este caminar en el amor de Dios, edificando su reino, y las expresiones a través de lo material que representan esa majestuosidad de Dios entre nosotros, a través de quienes formamos la auténtica iglesia, más allá de los muros. Dirijámonos al Padre con esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas Padre. gracias. Muchas gracias a todos. Doctor Juan Carlos, gracias a todos. Seguimos en contacto. Nos vemos la próxima sesión. Que tengan una linda noche y un bonito fin de semana. Igualmente. Hasta luego, Padre. Gracias por todo el apoyo. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches.